Vamos a ver cómo realizar el punto alto o punto vareta. Para eso, sobre una cadena base que tengo montado, voy a hacer una lazada en la aguja y voy a comenzar a tejer en la tercera cadena contando desde la aguja. 1, 2, en la tercera, recuerden que la que tenemos en la aguja no es un punto, por lo tanto contamos a partir de esta. 1, 2, 3, ahí voy a poner la aguja, voy a traer hebra y ahora voy a sacar de la siguiente forma. Tengo tres lazadas en la aguja, 3 puntos, y voy a ir sacándolos de a 2, siempre tomando lazada antes. Entonces tomo hebra y voy a pasar solo por 2 de ellos. Me vuelven a quedar 2 lazadas en la aguja. Ahora tomo hebra de nuevo y voy a pasar por los otros 2. En este punto hay que tener en cuenta que las primeras cadenitas estas de subida que hicimos en este caso son 2. En algunos otros tutoriales puede que les indiquen que tienen que levantar 3 cadenas para dar la altura necesaria para comenzar a tejer a la vareta. Eso va a depender de cuán flojas hagan ustedes estas cadenas. A mí me gusta hacer 2 en vez de 3 porque si no esta parte me queda como muy suelta y muy abierta y no es lo que quiero. Lo que sí les recomiendo es que allí coloquen un marcador porque en la segunda cadena que levantaron van a tener que hacer el último punto. Y acá ojo porque es muy común que se confundan y no tejan en estas cadenitas que subimos cuando corresponde tejer. Entonces el tejido se les va a ir achicando. Continuemos y ahora vemos cómo resolvemos eso al final. Vamos a tomar hebra, entonces vamos a ir a la siguiente cadena de base, traemos hebra, tomamos hebra y vamos a pasar primero por 2, otra vez tomamos hebra y pasamos por las siguientes 2. Lazada en la aguja, pincho, traigo hebra, lazada en la aguja, paso por 2, lazada en la aguja, paso por las otras 2. Y de esta forma nos queda este punto alto, punto vareta, formado. Lazada en la aguja, pincho, traigo hebra, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por las otras 2. Voy a ir tejiendo despacio para que vayan viendo bien cuál es la mecánica de este punto. Este punto es el que le sigue en altura a la media vareta. Es importante que esta parte ustedes puedan pellizcar un poquito el tejido y hacer que pase prolijamente la aguja por allí. Otra forma también, otro tip que les doy es que el ganchito, en vez de tenerlo en esta posición o en esta, lo tengan para abajo. Entonces ahí logramos que no enganche ninguna hebra que no corresponde. Ahora enlazo, ven que yo jalo un poquito, tiro hacia abajo un poquito del punto para abrirlo y lograr que pase la aguja sin ninguna dificultad. Si este paso ustedes lo hacen muy apretado, si les quedan muy apretadas, si yo tiro mucho de esta hebra y no saco suficiente si saco poquito, después me va a costar. Entonces siempre trato de mantener la misma tensión, sueltito el punto. Que quede prolijo, no apretado y ni muy suelto. Entonces para eso se necesita que practiquen. Para lograr la tensión justa y que el punto quede prolijo. Es muy importante también elegir la aguja adecuada para el tipo de hilado que tenemos. Vamos al último y ahora les voy a mostrar cómo hacemos para continuar en la siguiente hilera. Bien, tenemos la primera hilera de punto vareta o punto alto. ¿Cómo vamos a continuar la siguiente hilera? Recuerden
que tenemos que darle la altura necesaria al primer punto y sustituir la primer vareta por cadenas. Para eso pueden levantar 2 o 3 cadenas. 1, 2, yo voy a levantar 2, podrían levantar 3 también, si creen que lo necesitan. Giran el tejido y estas 2 cadenitas, recuerden que sustituyen a la primera vareta. Entonces no voy a tejer encima de esta vareta, no voy a tejer en este espacio porque ese espacio está ocupado por estas 2 cadenas. Entonces voy a tomar lazada en la aguja y me voy a ir a la segunda vareta. Identifican la vareta y van a ver que el espacio que les queda entre medio, que queda a la izquierda, es el que corresponde a esa vareta. Entonces me voy a meter ahí, voy a traer hebra, voy a hacer una lazada en la aguja y voy a sacar en 2 veces y voy a hacer la primer vareta. Recuerden que estas 2 cadenas sustituyen a la primera, en realidad a la vareta primera de abajo. Entonces ahí voy a colocar un marcador para indicar que allí tengo que tejer el último punto. No se olviden porque después, miren, es en la segunda cadena. Si levantaron 3 es en la tercera. 1, 2, en la segunda cadena voy a colocar el marcador allí, como coloqué aquí al comienzo, para acordarme que ahí tengo que hacer el último punto. Al comienzo, sino también lo que pueden hacer es contar la cantidad de puntos para verificar si realmente tejieron lo que necesitaban, lo que tenían abajo o no. Bueno, continúo. Recuerden, el espacio no es acá en el medio, sino que es acá, que tengo que pinchar para tejer la vareta. Es el espacio ese que se arma, ese huequito, ese agujerito que se arma a la izquierda del cuerpo de la vareta. Pincho ahí, traigo hebra, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por las otras 2. Es un punto que se hace en 2 tiempos, como pueden ver. Este es un tiempo y este es otro tiempo. Acá pueden abrir un poquito, ven que yo abro un poquito el tejido para identificar bien dónde tengo que pinchar la aguja. Vamos llegando al final, quiero mostrar cómo van a tejer en las últimas cadenitas. Acá tengo un espacio, pero no es el último, es el que corresponde a esta vareta. Recuerden que la vareta, el espacio, tejemos a la izquierda de la vareta que tenemos abajo. Y ahora, muchas veces ustedes este punto se lo saltean porque no consideran que tienen que hacer acá un punto, pero estas primeras cadenitas son un punto. Entonces, vamos a sacar el marcador. Por eso al comienzo es bueno tener un marcador de puntos y colocar allí. Y allí vamos a hacer en la segunda cadena. Y en vez de agarrar solo una de las lazadas, para que no quede tan abierto, van a tratar de agarrar las 2. Se van a meter por las 2. Y ahí pinchan, traen hebra, enlazan, sacan 2, enlazan, sacan 2. Entonces, siempre la última vareta de la vuelta, de la hilera, les va a quedar encima de las cadenas del comienzo. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, ahora voy a subir 1, 2. Voy a girar el tejido, esta es mi primer vareta, entonces allí voy a colocar un marcador en la última cadenita y voy a comenzar a tejer. Recuerden que acá no, porque este espacio corresponde a esta vareta y es donde la sustituí por las 2 cadenas. Entonces voy a comenzar a tejer en el segundo espacio, en este no, en el siguiente. Ahí pincho, traigo hebra y comienzo la siguiente hilera de varetas o punto alto.
y voy a tejer toda la hilera igual. Voy a acelerar un poco, tejer un poquito más rápido para llegar al final y les muestro cómo vamos a continuar. Es importante que vayan también tomando con las manos el tejido para mantenerlo firme y lograr que el punto me quede más fácil de hacer y con la misma tensión. Bueno, este es el penúltimo, ¿ven? Recuerden que siempre tejemos a la izquierda de la vareta. Y ahora nos quedan las 2 cadenas del comienzo. No se olviden de ese punto. Insisto, porque es el error más común, olvidarse y hacer entonces disminuciones y que el tejido nos vaya quedando cada vez más pequeño. Ahora voy a pinchar en la segunda cadena. Siempre traten de pinchar que no les quede muy abierto el punto, ¿sí? Ahí. Y ahí. Así, de esta forma nos va a quedar recto en los costados. Con respecto a cómo vamos a subir, tienen 2 opciones. O hacen las 2 cadenas ahora y después giran, o giran el tejido primero y luego hacen las 2 cadenas de subida. Es idéntico, es lo mismo. Varía un poco cuán retorcido les va a quedar estas 2 cadenas del comienzo. Y ahora comienzo a tejer acá. Pero básicamente es lo mismo, da lo mismo que ustedes primero hagan las cadenas de subida y después giren, o que primero giren y después hagan las cadenas de subida para comenzar a tejer la hilera. Lo mismo da. Bueno, de esta forma entonces tejemos en punto vareta o punto alto.